Sentido económico. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Muy bien, y recibimos a nuestro invitado de este episodio 209 de Sentido Económico. Se trata de Patricio Larroulet, que es licenciado en Economía en la UBA, con una maestría en Economía en la Universidad de San Andrés, economista jefe en Alquimia, Economía y Finanzas, consultor del BID, ¿sí? También del Banco Interamericano de Desarrollo, y antes, entre 2022 y 2023, asesor del directorio del Banco Central y consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de la ONU, nada menos. Así que para quien espera que a lo mejor estemos hablando con alguien que con semejante trayectoria tenga una cantidad de años considerable, Patricio, contra lo que ustedes se imaginan, también es muy joven. Así que, Patricio, gracias por también darnos tu tiempo para estar con nosotros y acompañarnos en este episodio. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Alejandro? Muchas gracias por la invitación y bueno, también por la presentación. Muchas gracias por las flores. No, porque la verdad son digamos, importantes puestos en los que te desempeñás y en los que te viniste desempeñando, ¿no? Bueno, Patricio, también, digamos, vos si te definieras en cuanto a qué cuestiones vinculadas a lo económico y a lo financiero son tus preferidas y de mayor profundidad de análisis, ¿cuáles serían? Yo soy, estoy tratando de formarme, todavía me siento formándome, pero macroeconomista, digamos, y en general, digamos, la macroeconomía es lo que más, en lo que más estoy, digamos, en mi día a día, y también, sobre todo en Argentina, por el contexto y por, digamos, la relevancia que tiene, producto tal vez por las malas razones de la inestabilidad que Argentina en general tiene, lo financiero tiene mucha relevancia, entonces obviamente también sigo mucho lo financiero, además de que, digamos, en general por mi trabajo estoy muy en contacto con el mercado, sobre todo con el mercado de Alix, tengo digamos, en la consultora tenemos de clientes también a bancos, entonces digamos, las cuestiones financieras las sigo bastante de cerca, no solo obviamente por el interés que seguramente vos y quienes estén escuchando también tienen en el mercado, en sus inversiones, sino también por una cuestión profesional que en general me ataña, digamos, por los clientes. Entonces, en general diría que macroeconomía y finanzas, más macro que finanzas, esa sería un poco la definición. Excelente, bueno, y aprovechamos eso, entonces, y esa fortaleza que vos nos mencionás, para que nos brindes un poco un panorama de cómo estás viendo que se fueron dando también los movimientos durante, bueno, estamos cerrando primer semestre de 2026, un 2026 que arrancó de una manera, continuó de otra, con una bisagra me parece muy importante que tiene que ver con el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos, y bueno, y esto que recién se está encaminando hacia una cierta normalización. Igualmente, bueno, vemos que aún, obviamente, los precios del petróleo continúan muy por encima de lo que había sido la previa del inicio de ese conflicto, en torno al 20% por encima de cuando comenzó. Así que, bueno, ¿cómo viniste viendo el devenir del año 2026 en función, digamos, de lo de afuera hacia adentro y eventualmente de cómo eso nos fue pegando o afectando en mayor o en menor medida, Patricio? Bien, yo lo separaría, digamos, en 3 episodios, ¿no? Hasta ahora. Uh-huh. Como dijiste un poco, es preconflicto en el Estrecho de Hormuz, digamos, el conflicto, y lo que ahora estamos empezando a ver que sería
un principio pareciera, al menos me parece que el mercado está bastante optimista y las señales son de que algún tipo de principio de conflicto estamos viendo. Entonces, yo diría, previo al conflicto, me parece que, digamos, la incertidumbre más grande tenía que ver con lo comercial y con, digamos, la política comercial de Estados Unidos, que venía siendo bastante errática, digamos, desde, diríamos, principio del 2025, con lo que se llamó el Liberation Day, que fue, digamos, el momento en el que Trump anunció una batería bastante amplia y diríamos extremadamente discrecional de tarifas para todo el mundo, tarifas comerciales. Eso generó bastante ruido global y obviamente generó una presión inflacionaria en todo el mundo porque esencialmente, digamos, tarifas más altas es más inflación en Estados Unidos, esa inflación en Estados Unidos, sobre todo vía, digamos, vía la depreciación del dólar, se transmite de alguna manera a todas las economías emergentes y al mundo desarrollado. Entonces, creo que el inicio de año estaba más marcado por por ese manejo errático de la política comercial de Estados Unidos y también por, bueno, el conflicto incipiente alrededor del cambio del chairman de la Fed, que es como el presidente del Banco Central, digamos, de Estados Unidos. Igual entiendo que acá los que escuchan son especialistas, pero bueno, solo lo aclaro por las dudas. No, viene bien, viene bien. Ese era un poco el principio de año, claro, ¿no? Una economía global que tenía, digamos, un crecimiento global relativamente estable y fuerte, basado sobre todo en lo que sería, digamos, en lo que todavía estamos viviendo, que creo que es la transformación estructural más grande, que es inteligencia artificial, digamos, que todavía no entendemos bien cuál es la magnitud de ese cambio, pero una economía fuerte que, producto de la incertidumbre alrededor de la política comercial de Estados Unidos y también un poco que con el cambio del chairman de la Fed, un poco lo que no se entendía del todo era si Trump iba a poner una persona más o menos vinculada al mercado financiero, con una historia, con, digamos, probo de alguna manera en esa materia, o si iba básicamente a transformar la Fed en algo que no ha sido nunca en su historia. Afortunadamente fue lo primero, y digamos, si bien Kevin Walsh, que es quien fue nominado como chairman de la Fed, obviamente, digamos, no tal vez no ha tenido las reacciones más tradicionales en ese sentido. No. La verdad que era una persona bastante del núcleo, de hecho había sido parte del FOMC, que es básicamente el Comité de Política Monetaria, digamos, de la Fed en periodos previos. Entonces, un poco ese fue el inicio de año, un año que venía por ahí con cierta incertidumbre, pero mirado tal vez desde Argentina era incertidumbres por ahí un poco más marginales, sobre todo considerando que Argentina hoy tiene una buena relación con Estados Unidos. Uh-huh. Eso cambió radicalmente con el inicio del conflicto en el Estrecho de Hormuz, porque básicamente ahí cambió un poco el juego global. O sea, lo que eran presiones inflacionarias más alrededor de la política comercial de Estados Unidos pasaron a ser presiones inflacionarias globales importantes, porque el costo de la energía iba a subir a nivel global. Y de hecho, eso también generó, digamos, un proceso que yo diría se acentuó de flujos de capitales hacia países emergentes. Si vos mirás, a partir de que inició el conflicto en el Estrecho de Hormuz, las monedas de todos los países emergentes se apreciaron. Sí. Y de hecho, en el margen eso en Argentina pegó positivamente, primero porque incluso teniendo por ahí un tipo de cambio relativamente estable, lo que vimos es que respecto a nuestros socios comerciales, cuando uno mira el tipo de cambio real, que es como la competitividad que en promedio tenemos con nuestros socios comerciales, mejoró, aunque nuestro tipo de cambio estaba estable, y eso era porque las monedas del resto de los países emergentes se fueron apreciando a partir del inicio del conflicto en el Estrecho de Hormuz, en gran medida porque las reacciones de Trump eran particularmente erráticas, digamos, y un día pasaba que se abría el estrecho, al otro día se cerraba, no se entendía, había ataques.
Era parecido a lo que vino ocurriendo, solo que con los aranceles, ¿no? Porque antes decía, bueno, le pongo 50% y al día siguiente decía, pero vamos a esperar hasta tal fecha y mientras tanto no van a tener aranceles y bueno, un poco esa misma conducta errática, el famoso taco, que se terminó denominando así, casi en un tono de burla, pasó lo mismo también en el marco del conflicto, ¿no? 100% con una diferencia, ¿no? Que es que como el commodity que estaba afectado, que era básicamente el petróleo y el gas también, digamos, el LNG, que es el gas licuado, eso tiene un efecto mucho más directo sobre los costos de la energía en todo el mundo y por lo tanto sobre la inflación global, digamos. Otro tenía por ahí un componente un poco más, claro, no diría indirecto, pero al menos que demora un poco más. Más derivado, exactamente, totalmente. Sí. Exactamente. Entonces, ahí fue, digamos, ahí es donde transitamos ese periodo y yo diría, digamos, ahí yendo de ese contexto internacional a lo local, para ya entrar en esta parte sí. y ver en la mirada un poco doméstica, diría que ahí es donde Argentina creo que tuvo como un viento de cola positivo, que es lo que explica, digamos, un poco el desempeño de estos primeros 6 meses. Y es los precios internacionales que empezamos a ver de petróleo, de gas y de metales preciosos ayudaron mucho a que Argentina y en general los países exportadores de energía, pero Argentina, digamos, en esta versión 2026, donde somos exportadores netos de petróleo y prácticamente no importamos gas, digamos, tengamos un superávit comercial muy abultado, que, digamos, en lo que va del año supera ya los 10.000 millones de dólares, y nuestra estimación es que podría terminar el año, si seguís en un ritmo parecido al actual, en torno a los 20.000, 25.000 millones de dólares, que sería un récord en la serie que tenemos, digamos, del periodo reciente de superávit comercial, incluso con los precios actuales que ya hoy vemos que, digamos, terminado este periodo y pareciera que estamos entrando en alguna especie de principio de solución. Hoy igualmente el Brent está en 72, 73 dólares y la curva de futuros te ponen 75, digamos, para el plazo más largo. Entonces, eso un poco indica que, aunque estamos en un principio de solución, pareciera que un poco el escenario energético que Trump tenía antes de Irán, que era un barril de petróleo a 45 dólares, no está, probablemente en parte porque el daño por la incertidumbre ya realizada es costo pagado y medio que va a costar, digamos, volver a pensar en un escenario así, porque de repente ahora es como que la provisión de energía es un activo mucho más estratégico, creo, de lo que era hasta antes de todo este conflicto, y en parte también porque hubo, digamos, daño de infraestructura, sobre todo en LNG, digamos, la planta de gas natural licuado que hay en Qatar fue gravemente destruida, entonces eso probablemente demore tiempo en recuperarlo, y entonces incluso sin conflicto en el estrecho o con algún principio de solución en el estrecho, volver a poner en ciertos procesos de normalidad la provisión de petróleo y de gas, yo diría que va a llevar un tiempo y eso es un poco lo que hoy descuenta el mercado. Argentina, yo diría, tiene todavía el beneplácito de que los precios, digamos, le favorecen mucho y es, digamos, a 73, 74 dólares, Vaca Muerta es súper rentable y eso es lo que hoy estamos viendo, que permite seguir acelerando los proyectos de inversión que tenés ahí. Vemos, bueno, todos los días algún anuncio de algún nuevo RIGI. Entonces, en ese sentido yo diría que el contexto global, Argentina nos dio lo que se dice un viento de cola, ¿no? Un viento de cola por precios internacionales que nos permite, digamos, encarar un 2026 que diría es en materia externa distinta al 25 y al 24. O sea, en el 24 y en el 25, cuando uno iniciaba el año, al menos nosotros en la consultora, que todos los años tratamos de hacer recurrentemente el ejercicio de pensar, digamos, cuál es lo que llamamos la brecha de financiamiento externo. O sea, si tomamos el conjunto de dólares que esta economía puede producir, que son las exportaciones básicamente, de bienes y servicios, más las potenciales fuentes de financiamiento que puede obtener, siendo relativamente optimista con eso, y a eso le descontamos
los flujos de gasto en dólares que en moneda extranjera que va a tener, que son básicamente las importaciones, los pagos de deuda y en algún caso, por ejemplo, los pagos de deuda pública y privada, y también, básicamente en nuestro caso, que en general los argentinos ahorramos en dólares, la formación de activos externos y si hubiese algún giro de utilidades y dividendos, y en general en 24 y en el 25 uno veía que la Argentina estaba bastante más apretada en ese número, sobre todo en el 2025, donde como venía un escenario electoral, la formación de activos externos en general es precautoria, digamos, donde todos compramos dólares porque tenemos miedo de que la elección sea un punto de quiebre para el régimen macroeconómico. En general uno veía que en 24 y el 25 estabas bastante más holgado, más apretado y te faltaban dólares. Hoy en el 2026 medio que ese escenario no existe y tuviste un primer semestre súper holgado de dólares y nuestra estimación es que el segundo semestre no va a ser tan, digamos, suelto, pero no vemos problemas para enfrentar, digamos, desde junio o julio, digamos que estamos hoy, primer día de julio, sí, a diciembre. La verdad es que no estamos viendo un escenario donde vos tengas algo parecido a una tensión cambiaria que te pueda afectar el régimen. Lo que creemos es que, de hecho, si vos lo mirás ahora y ya entrando bien en la coyuntura, sí. si vos mirás las últimas ruedas de mercado, ves que el Banco Central claramente todo indica, obviamente no lo sabemos porque no lo comunica, pero de mirar los datos todo indica que está haciendo alguna intervención en el mercado de bonos dólar link, o sea, el volumen operado ayer fue bastante grande, sobre todo en los bonos de 27, con lo cual digamos, nuestra impresión es que el Banco Central está operando en dólar link, dando cobertura a través de dólar link en vez de vender de bonos dólar link, en vez de vender dólares en el mercado spot, claro. Y también está haciendo algo parecido en el mercado de futuros, o sea, el interés abierto volvió a subir. Obviamente la ventaja que tenemos hoy es que si miramos el último dato oficial que tenemos del Banco Central, la posición vendida del Banco Central en futuros es prácticamente cero, entonces tiene mucho margen para poder jugar con eso. ¿Qué es lo que yo intuyo que el Banco Central está haciendo? Bueno, el tipo de cambio corrigió un poquito, ¿no? Subió un 5% más o menos en las últimas jornadas. Es decir, bueno, si ahora lo que está ocurriendo es un principio de solución en Estados Unidos, probablemente parte de esos capitales que ingresaron en el momento de incertidumbre a los países emergentes, de a poco empiecen a salir y volver a Estados Unidos, es lo que se llama flight to quality, o el vuelo a la calidad. En español es rarísima la palabra, pero finalmente lo que significa es que los inversores vuelven a Estados Unidos o van a Estados Unidos o a los mercados desarrollados a buscar un retorno más seguro, digamos. Si aparte de eso ocurre, las monedas de los emergentes, que es un poco lo que venimos viendo, deberían depreciarse. Obviamente no estamos hablando de una depreciación muy brusca, sino que estamos hablando de un movimiento de mercado que creo que el Banco Central está tratando de moderar, digamos. Y bueno, si hay un poquito más de presión depreciatoria en el segundo semestre, tal vez lo deja correr. No estoy tan seguro, porque en general el Banco Central ha sido muy reacio a eso desde que Milei está en el gobierno, pero digo, podría hacerlo y tratar de ir moderando con estas ventas de cobertura en dólar link y en futuros, y probablemente desacelerando el ritmo de compra de reservas en el spot, para que exista una suba, porque el momento lo amerita, pero que no sea algo problemático, digamos, para, yo diría, el objetivo más prioritario del gobierno, que me parece que hoy es la inflación, que como, digamos, venimos viendo nosotros, a nosotros el mes de junio nos da que va a estar la inflación, digamos, cerquita de 2, a nosotros nos da 1,9, pero, digamos, puede estar en 1,9, 2,1, diríamos que cuando uno mira de manera un poquito más, diríamos, limpia la inflación, que cómo los economistas miramos la inflación de manera un poco más limpia, ¿no? Porque si no, por ahí no se entiende. Está perfecto. Los economistas tenemos una medida que se llama inflación núcleo, ¿no? La inflación núcleo es como que lo que hace es sacar los componentes de precios que por ahí, por alguna razón que no tiene que ver con el régimen macroeconómico, se modifican. Ejemplo,
si el gobierno decide subir las tarifas de luz, agua y gas, eso es algo que no necesariamente tiene que ver con, vamos a poner ahora que el gobierno habla mucho de emitir, no tiene que ver con que el gobierno emite más o menos dinero, sino con una decisión gubernamental, o por ejemplo, si el precio del petróleo sube un mes y baja el otro, por ahí hay parte de esos cambios de precios que no tienen tanto que ver con cómo el régimen macroeconómico está funcionando. Claro. Bueno, cuando limpiamos esos cambios de precios y miramos la tendencia, que nosotros en la consultora le llamamos inflación subyacente, hay varios métodos para hacerlo, digo, más allá de lo que el INDEC publica, esa inflación nos da que está entre, digamos, arriba de 2. Vamos a poner 2,3, 2,4, 2,5, no importa. Lo que diríamos es que entre 2 y 2,5 la inflación está viajando, o es la tendencia en la que está viajando hoy la inflación, y creo que el gobierno está interesado en que eso quiebre el 2 y a fin de año por ahí estemos más cerca de 1,5. Claro. Sí, yo diría que 1,5. Importante hacer esta aclaración. ¿Puede ser que la inflación un mes esté en 1,8, en 1,5? Sí, puede ser, y tal vez pasa en los próximos meses. Ahora, esto que decimos desde la tendencia es, bueno, este programa macro te lleva a una inflación que por ahí está más cerca de 2%. Después, obviamente, hay razones y hay cuestiones estacionales o cuestiones puntuales, como por ejemplo lo que ocurrió con YPF, que YPF tuvo un aumento del precio del petróleo muy grande y que decidió, bueno, no vamos a trasladar todo ese aumento de petróleo al surtidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir moderando esa suba en escalones. Digo, más allá de si la decisión está bien o mal, no lo quiero juzgar, sino que quiero decir, ese tipo de cuestiones pueden operar para que la inflación vaya convergiendo más lento o más rápido hacia este 1,5, que diría que es el objetivo del gobierno. Claro. Nuestra estimación es que vos terminás el año en 1,7, 1,8, 1,5 sería un éxito, digamos, sería creo que algo que el gobierno debería marcarse a sí mismo como un éxito, siempre con la duda de cuánto te cuesta en términos de actividad poner la inflación en 1,5, digamos. Ahí creo que es un poco el interrogante que hoy estamos tratando de dilucidar. Perdón, no sé, me ibas a preguntar. No, sí, en realidad eran más que nada afirmaciones que de alguna manera venían a apuntalar un poco todo esto que nos está diciendo, ¿no? Porque cuando yo decía uno, justamente iba a decir 1, algo, pero bueno, tampoco te quise interrumpir tanto en todo este desarrollo muy interesante que nos estás haciendo. Y bueno, nosotros antes de tenerte también al aire, bueno, comentábamos un poco acerca de, bueno, lo que fue la última medición que se dio a conocer por parte del INDEC en cuanto al EMAE, que bueno, de alguna manera justamente está mostrando esto que se denomina, bueno, le pusieron distintos nombres, ¿no? Efecto serrucho, un mes te da mejor, otro mes te da peor, o eventualmente también economía a 2 velocidades, en donde vemos que hay, y siguiendo un poco la línea de esto último que vos decías, ¿no? 2 o 3 sectores que están empujando muy fuertemente a la actividad, pero otros que están muy, muy atrás, industria, construcción, comercio. Bueno, esto también de alguna manera obviamente influye en el consumo. ¿Qué análisis están haciendo ustedes en función de justamente, como decías, ese sacrificio, ¿no?, que implica el tratar de combatir la inflación a como dé lugar, pero a su vez, digamos, de tener este tipo de fenómeno en lo que se refiere a la actividad, concretamente? Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones interesantes y que creo que están bastante alineadas con lo que mencionás. O sea, la primera, si querés, como para hacer un poquito de perspectiva, de mirar un poco más el proceso como un todo, es que efectivamente, digamos, si uno mira desde que inició el gobierno a hoy, hay básicamente un conjunto de sectores que son, digamos, agro, oil and gas, o sea, petróleo, producción de petróleo, agro, minería, intermediación financiera, pesca, digamos, tiene con sus idas y vueltas, porque tuvo un conflicto sindical grande, sí, pero digo, pesca. Y una notoria baja ahora en este último, pero bueno, fue una cuestión circunstancial, como decís vos.
Sí. También ocurre que, digamos, ahora estás en una temporada estacionalmente un poco peor, entonces alguna cosa, pero digo, en general le ha ido bien y diríamos que esos son los sectores ganadores que se le dice habitualmente, o que de alguna manera están empujando el crecimiento del PIB de manera muy fuerte, sobre todo el agro, que este año le fue muy bien en términos de producción y lo que se, digamos, en las estadísticas aparece como explotación de minas y canteras, que es básicamente producción de petróleo, gas y minería, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los sectores ganadores. Los sectores perdedores hoy son básicamente industria, comercio, construcción y diría que hay otros servicios personales que básicamente son aquellos servicios que consumimos afuera de casa, ¿no? Digamos, no solo hoteles y restaurantes, sino si vas al teatro, al cine, a ver eventos deportivos o algún otro tipo de evento. Ese tipo de consumos está bastante golpeado. Y ahí, un poco, yo diría que lo interesante es, bueno, en el modelo que el gobierno plantea, que es un modelo de una economía más abierta, que se integra al mundo, que compite con el resto del mundo, era, vamos a ponerlo de alguna manera, esperable que, por ejemplo, algunos segmentos de la industria sufrieran más la apertura a esa competencia, ¿no? Que es básicamente el crecimiento de las importaciones que estamos viendo. Uh-huh. Era razonable esperar que eso pasara. Lo que a nuestro juicio es relativamente más extraño y que se explica por otras razones que ahora te puedo comentar, es que básicamente hay dos sectores que son lo que los economistas decimos no transables, que es que no compiten, digamos, con el resto del mundo, que son construcción y comercio, estén golpeados, como estamos viendo que, digamos, mes a mes vemos un golpe. La construcción tiene un componente, digamos, más particular, que es que el sector público dejó de gastar en obra pública y eso le quitó una fuente muy grande de demanda, pero también es cierto que el crédito, digamos, la construcción privada no termina de arrancar y mucho menos de compensar la caída del consumo público, digamos, o del gasto público en obra, del gasto en obra pública que venías teniendo. Uh-huh. Y el otro es el comercio, que también es una actividad que uno pensaría, digamos, que con dólar barato, con importaciones bastante libres, digamos, debería florecer y debería tener demanda. Pues bueno, eso no está ocurriendo. Y ahí yo creo que, y yendo un poco a tu pregunta del consumo, es básicamente por una razón con dos argumentos, ¿no? Que es que los ingresos, particularmente laborales de la población, primero, en términos reales están, digamos, están estancados y en un nivel sustantivamente menor que lo que hemos visto en el pasado. Digamos, si lo comparás con 2023, los formales están bastante parecidos y sector público está bastante por abajo, jubilados por abajo. En los informales hay un problema metodológico, digamos, los informales da un número de crecimiento de ingreso real bastante alto que digamos, tiene toda una discusión metodológica sobre si eso responde a que efectivamente crecieron o que hubo cambios metodológicos del INDEC, no hay demasiadas aclaraciones, entonces un poco lo dejo de costado. Lo que sí es cierto, y que creo que va un poco en este sentido, es que hubo un cambio, lo que los economistas decimos, un cambio de precios relativo muy grande. ¿Qué significa esto? Esencialmente, desde que inició el gobierno, subió mucho el precio de la luz, del agua, del gas, de la prepaga, el transporte. Si tenés chicos y las cuotas de las escuelas privadas o semiprivadas, claro. Sí, subieron mucho y subieron mucho más que el índice. O sea, básicamente, para darte un orden de magnitud, si los precios multiplicaron por 2,5, 3, estos gastos que te acabo de mencionar subieron básicamente por 6, se multiplicaron por 6 en el presupuesto familiar. Eso lo que te genera es lo siguiente, que es que básicamente vos consumís lo mismo de estos bienes, estos gastos fijos que acabo de mencionar, que son luz, agua, gas, prepaga, educación, transporte. Vos en términos de cantidades no es que consumís más, consumís lo mismo, pero gastás mucho más en esos bienes y por lo tanto te queda mucho menos ingreso disponible para el resto de los consumos
que son básicamente los consumos que tienen que ver Claro. con el comercio minorista, con las actividades fuera de casa, como decíamos, eventos deportivos, espectáculos, etcétera. Y además te queda mucho menos disponible para comprar bienes, diríamos bienes en general, bienes que produce la manufactura. Claro. Entonces, ahí es donde yo diría que aparece la explicación de por qué la manufactura y el comercio están muy golpeados, que es, mirá, vos tenés ingresos que no repuntan, y en el caso de la manufactura en particular, además tuviste una apertura de las importaciones que te genera más competencia. Y de hecho, cuando vos mirás el nivel de importaciones, eso se ve bastante bien. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando descomponemos qué es lo que estamos importando y cómo esas importaciones se están moviendo, lo que vemos es las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios y bienes intermedios, que típicamente vinculamos con la producción local, sí. está cayendo, se está contrayendo, mientras que la importación de bienes finales y de autos, o sea, de bienes de consumo y de autos particularmente, está creciendo a tasas de 2 dígitos interanual, digamos. 2-3 dígitos interanuales. O sea, estamos en real, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que te muestra? Bueno, que la competencia importada está haciendo que la industria manufacturera local se esté contrayendo. Esa contracción de la industria manufacturera local de alguna manera presiona sobre empleos y salarios formales, porque en general, digamos, la industria obviamente tiene informalidad, pero relativamente tienen menos informalidad que otros sectores, y esa falta, digamos, esa reducción del empleo formal y esos ingresos que están relativamente estancados, porque obviamente si las empresas no venden, los márgenes están más apretados, si los márgenes están más apretados, validar aumento de salario es más difícil. Claro. Entonces, esos ingresos relativamente estancados para un presupuesto que ahora tiene que gastar más en gastos fijos y menos en el resto de los bienes o bienes y servicios, creo que es la explicación de por qué estamos viendo estos sectores como construcción, como comercio, rezagados, como industria, que están rezagados, digamos. Entonces, ahí es donde un poco está el problema, lo cual se le suma a otra variable que está bastante en discusión ahora, que es la cuestión de la mora en el crédito, en créditos en general. Y eso diría que tiene que ver con que hubo un periodo de aumento importante del crédito a principios del 24, del crédito en pesos, que en parte respondió a que ante esta realidad muchas familias lo que hicieron es utilizar o bien la tarjeta de crédito o bien créditos personales a tasas que en ese momento parecían baratas. Pagables, claro. Sí. Claro, porque estábamos mirando la inflación pasada, no la inflación futura, que básicamente tomaron ese crédito para que, bueno, probablemente para poder mantener un nivel de consumo, para poder, digamos, suavizar un poco el impacto del inicio del programa, que fue bastante fuerte porque las tarifas se multiplicaron por 2 o por 3 muy rápido, la inflación iba muy rápido y los salarios no acompañaban necesariamente. Entonces, ese uso de crédito para amortiguar, yo diría, a partir de marzo-abril del 25, cuando el gobierno decidió relajar las restricciones cambiarias, cambió de contexto fuertemente. ¿Por qué? Bueno, porque con la apertura del cepo lo que ocurrió es que pasaste de tener tasas de interés, digamos, netas de la inflación, como decimos, tasas de interés reales, pasamos de tasas de interés reales negativas a tasas de interés reales positivas, claro, y muy fuertemente positivas en lo que fue la previa electoral. Ese cambio de tasas generó básicamente problemas de pago en los créditos, y es lo que llevó la morosidad, que venía subiendo despacito, estábamos más o menos en 4 o 5%, a 14, que fue el mes pasado o el anterior en familia, ¿no? El total del sistema está en 7,7%. Nosotros, de hecho, tenemos nuestra estimación es que esa mora debería estar finalizando, digamos, a fines de junio. Era lo que te iba a preguntar, teniendo en cuenta de que también tienen de clientes a bancos, ¿no? ¿Qué información van recibiendo al respecto? A ver, nosotros tenemos dos cosas, digamos. Por un lado, nosotros construimos unos modelos en base a la información que tiene el Banco Central.
de cada uno de los bancos, y lo que hacemos es construir un escenario macro Uh-huh. bastante consistente con el que estamos viendo, que es las tasas de interés bajaron muy fuertemente, o sea, hoy estamos de nuevo en tasas de interés reales negativas, y en función de ese escenario macro, a nosotros lo que nos daba era que la mora entre mayo y junio debería llegar a su pico y de ahí empezar a bajar lentamente. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Parte información pública y bueno, parte de conversaciones con el sector. Que si bien los bancos, a partir de que la tasa bajó, ¿qué empezaron a hacer? Refinanciar mucho de lo que tenían en situación 2, 3, 4 y 5, sobre todo 3 a 5, que es básicamente atrasos de pago importantes. Atraso de más de 90 días, son situación 3-5, perdón por la jerga. No, está bien. Pero el punto es, los bancos empezaron a refinanciar eso. Lo que ocurre es que ese proceso de refinanciamiento, un poco porque lo hacen, digamos, de manera relativamente solapada y van buscando a los clientes que ven más complicados para poder sacarlos de esa situación, eso es un proceso que va relativamente lento. Si los números hoy te indican que entre diciembre y abril más o menos lo que se refinanció es el 3% del total de crédito que tiene el sector privado. Con una mora de 7 es más o menos como que la mitad de los que tenías en mora los estás de alguna manera refinanciando. Sí. Entonces, el proceso que nosotros con nuestro modelo macro veníamos, que habíamos estimado, pareciera que estaba ocurriendo. Lo que estamos viendo ahora, charlando un poco más con el sector, es que si bien esa refinanciación está ocurriendo, lo que en los últimos meses nos empezaron a comentar un poco más y empezamos a interactuar un poco más, es que hay algunas, digamos, un poco el segmento de empresas está empezando a resentirse, a pesar de que las familias están empezando a refinanciar. Claro, o sea que era el sector que tenía menos porcentaje de mora. Un poco más bajo. Un poco más bajo. Exactamente. Claro. Exactamente. Lo que se estaba viendo era que las familias, digamos, estaban empezando a refinanciar deuda de tarjetas y deuda de créditos personales. Un poco el sector empresas, que venía mucho mejor, como bien decía, o sea, era una morosidad relativamente más baja, está empezando a tener, digamos, encontrarse ese efecto. Y ahí puede ser un poco la interacción entre lo anterior y este tema de crédito, que es, bueno, si las perspectivas de consumo no mejoran, las perspectivas de crédito, bueno, hay que de alguna manera, digamos, encontrar cuál es el servicio que no vas a pagar o a demorar, claro. digamos, o al menos a intentar demorar para que tu flujo de caja no se resienta tanto, claro, digamos. O sea, rompecabezas de decir, bueno, yo si esto lo pago con 2 o 3 meses de atraso, no me lo cortan, digamos, y lo puedo ir pateando para adelante, ¿no? Financiándolo a lo mejor de alguna manera. Ahora, te hago una pregunta como para, antes de ir a alguna cuestión más que nada de mercado, que tiene que ver en este caso con, bueno, los botones que tiene disponibles dentro de su menú de opciones, en función también de su manera de interpretar, digamos, el programa económico del gobierno, que, bueno, uno sería digamos, el de crédito, que obviamente está en fase de recuperación, pero todavía muy, muy abajo. Después alguna otra opción que tiene que ver con tratar de que la gente saque los dólares que fue acumulando y se vea beneficiada con este régimen de inocencia fiscal y que alguna otra cosa ves, digamos, dentro del menú de opciones, siempre tratando de entender esa lógica que tiene esta administración en cuanto a tratar de darle algún tipo de reactivación, digamos, a lo que tiene que ver con el resto de los sectores de la economía que todavía, como mencionábamos antes, no arrancaron, ¿no? Sí, yo primero que nada diría, porque me parece que está muy bien la aclaración de esta cosa, bueno, el gobierno dentro de su interpretación trata de, digamos, qué es lo que tiene a mano y qué es lo que trata de hacer. Y que creo que ahí hay algo que vale la pena notar un poco porque que creo que de alguna manera se podía leer, o yo interpreté, perdón, de lo que habéis dicho, que es, una cosa es lo que el gobierno dice y otra cosa es lo que el gobierno hace. Yo creo que el gobierno sigue con un discurso muy fuerte de la inflación es la prioridad número 1 de este gobierno, y me parece bien, porque de alguna manera hay un expresidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso, que decía,
gobernar es educar, y en algún sentido también gobernar es generar expectativas, ¿no? Ujú. Y entonces, si el ministro sale y dice, no, la verdad que ahora la inflación pasó a segundo o tercer prioridad, bueno, eso genera expectativas de inflación, te sube la inflación hoy. Entonces, está bien que siga con ese discurso tal vez más abocado a la inflación, pero yo creo que en sus actitudes han mostrado cierto pragmatismo y como una idea de moverse tal vez hacia un poco más de reactivación. Entonces, ponderar un poco más reactivación y tal vez ceder un poquito en materia inflacionaria. Y ahí, ¿qué es lo que veo que están haciendo y cuáles son las palancas que creo que les quedan a mano, dado su marco teórico, si se quiere? Yo creo que, por un lado, ellos están haciendo, como bien decís, la parte de crédito y creo que apuntan bastante a eso. Y por otro lado, me parece que la parte fiscal, si bien son muy claros en que a ellos les importa mantener el superávit primario, y me parece que nadie discute eso, lo que estamos viendo es que, bueno, por ejemplo, en la dinámica de subsidios están siendo relativamente cuidadosos, porque sí, mira, aunque sea poco lo que tenés que importar de gas o lo que tenés que comprar de gas con un precio subiendo, tratemos de que eso no impacte tan fuertemente en tarifas porque va a volver a golpear la actividad. Y entonces, cuando uno mira la cuenta de subsidios en las cuentas fiscales, vemos que está creciendo el número de subsidios. Y en ese sentido, digamos, es algo que probablemente no esté adentro del manual básico de economía austríaca, pero me parece que el gobierno está aceptando que algo de por ahí más más gasto en subsidios y tal vez compensarlo de otro lugar, vale la pena para no golpear tanto la actividad. Yo diría que después hay un mecanismo más que ellos están todavía tímidamente usando, pero me parece que les interesa profundizar, que es tratar de usar al Banco Nación para apuntalar un poco más rápido este proceso de recuperación del crédito. ¿Y en qué lo veo? Bueno, en básicamente dos medidas, que es que hoy el Banco Nación está poniendo las mejores tasas para créditos hipotecarios del mercado, salvo algún caso puntual como Neuquén, no sé si algún otro más, pero el Banco Nación está tratando de jugar fuerte en hipotecarios, está dando créditos personales a tasas más bajas para refinanciamiento de deudas con otros bancos, y además habilitó una línea de capital de trabajo para empresas al 29% de TNA. Obviamente 29% de TNA, si hay algún empresario que nos está escuchando, pyme, debe decir, pero a mí 29% de TNA, si vendo un producto que me devenga tasa negativa o tasa cero porque me están entrando los productos chinos a un cuarto de precio de lo que yo vendo, no me sirve de nada. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que hoy el poner a jugar el Banco Nación es una medida que el gobierno está tratando de hacer y que tampoco me parece que esté adentro de su manual. Y la otra que... Declarado, por lo menos declarado, ¿no? Exactamente. Y después la otra, que me parece que también tiene que ver un poco con crédito, pero que todavía me parece que no sé si es que no tienen consenso o realmente no les gusta tanto, pero la están evaluando, que tiene que ver por ahí con lo de inocencia fiscal que vos decías, que es tratar de generar más intermediación de ahorro en dólares. ¿Qué significa esto? Dar créditos en dólares a personas que no producen dólares. Básicamente, producto de la crisis del 2001, el Banco Central de Argentina tuvo una política que se llama macroprudencial, que es básicamente armó todo un sistema de regulaciones para que el sistema bancario argentino no sea excesivamente blando para prestar en dólares. Y básicamente lo que eso implicó es que hoy los bancos pueden prestarle dólares a productores de dólares y ahora a aquellas empresas que, si no producen dólares, al menos tienen una garantía de alguna empresa productora de dólares. En eso el gobierno quiere ser más agresivo, pero todavía no se anima, si se quiere, a ir a fondo con eso, lo cual me parece bien, dicho sea de paso, pero saquemos la opinión personal. Claro. El gobierno creo que quiere ir por ese lado, ¿por qué? Bueno, porque eso le permitiría acelerar el crédito, sobre todo, por ejemplo, crédito hipotecario, creo que es lo que más piensa. Dice, mira, si yo puedo dar crédito hipotecario en dólares, puedo empujar más la construcción y eso me va a dar una mejora de actividad, o al menos tratar de parar un poco esta sangría de economía a dos velocidades, como se le llama
ahora que lo mencionabas. Uh-huh. Entonces yo diría que hoy es eso, es crédito en pesos, algo están haciendo, Banco Nación está arrancando a jugar, crédito en dólares, tratar de expandir eso, el universo posible de personas que pueden recibir crédito en dólares, me parece que es lo que está arriba de la mesa. Y en lo fiscal hay dos cosas, yo diría. Una es, por ejemplo, el alivio que le dieron a varias provincias, o sea, le hicieron un adelanto de coparticipación a 9 provincias, y creo que eso es básicamente para que esas provincias puedan ir a hacer obra pública y transferencias a los municipios para que hagan obra pública, que algo debería empujar la actividad. Y por otro lado, en lo fiscal, creo que con los subsidios fueron bastante más pragmáticos de lo que su manual indicaba, ¿no? Sí, O lo sí. que probablemente el presidente en su ideal hubiera querido ser. No quiero decir una cosa por otra, pero si no me equivoco, estuvo en torno a la duplicación en cuanto a cantidades respecto a lo que se había gastado con respecto al año pasado en cuanto a subsidios eléctricos, ¿no? Sí, la variación interanual de subsidios, creo que en el último mes fue, lo estoy diciendo de memoria, así que sí, yo puedo tener también. un error, pero algo así como 150%, 152%, ¿no? Más que duplicar, así que bueno, como para que se tenga en cuenta esto que decís vos, que está claro, digamos, y en definitiva está presente en esta cuestión. Y acá te meto un poco ya, digamos, en el tema del mercado financiero, porque, bueno, por ejemplo, vemos que las pymes, que, bueno, también están siendo afectadas por todo esto que mencionábamos del escenario macro anterior, por ejemplo, te pueden financiar un cheque a través de una CGR a 30 días a un poquito más de 22%. Todavía, bueno, también esto no termina de cerrar, digamos, son tasas mucho más bajas que otras, obviamente, pero bueno, no termina de cerrar en función de que tampoco se da esa reactivación, digamos, de la cual estamos hablando, pero bueno, ya metiéndonos a partir de esto un poco, digamos, en el tema del mercado, ¿cómo ves la evolución también que se fue dando en función de la apreciación del tipo de cambio versus, digamos, el break-even que tenían implícitas las estrategias de carry trade? Y si, bueno, esto sí efectivamente, como se anunciaba hace más o menos un mes y pico, podía llegar a hacer cambiar también ciertas estrategias de carteras de inversión. Y, a ver, ahí también creo que en la parte, cuando pasamos al mercado, también creo que hay dos partes del año, ¿no? Acá no son 3, sí. Creo que serían 2. Mi impresión es que post elecciones, con la descompresión, digamos, del escenario electoral y las tasas bajando, y creo con el gobierno bastante empoderado a partir de esa elección, medio que la estrategia que resultaba bastante clara era, digamos, bloquear la tasa de interés que pudieras y hacer carry, digamos, ponerte una inversión en pesos. Yo creo que ese escenario de carry fue muy beneficioso y estuvo bien hacerlo, digamos, en toda la primera mitad del año, particularmente después de que tuviste el shock del precio del petróleo. Porque, de hecho, yo recuerdo que en marzo o abril tuvimos alguna charla con inversores de afuera que venían, uh-huh, y estaban básicamente todos tirándose de cabeza a comprarle caps, porque lo que te decían es, mirá, el flujo de emergentes está viniendo el flujo está yendo hacia emergentes, el flujo de inversores. Claro. Ustedes no reciben mucho, pero sí tienen un flujo enorme comercial por delante. O sea, ustedes van a tener cosecha gruesa y precios internacionales de metales preciosos y de petróleo, gas y minería. Minería son metales preciosos, muy buenos. Entonces, ustedes tienen un montón de flujo comercial por delante. Es muy difícil que alguien pueda correr, digamos, al Banco Central o que pueda generar un exceso de demanda de dólares en el mercado de cambio con este flujo. Entonces, ese creo que fue el escenario, y ahora que estamos entrando en los últimos meses de julio, yo diría, es para tal vez reevaluar el carry, ¿no? Digamos, reevaluar el escenario de hacer carry o no hacer carry. Y ahí creo que hay dos mundos. Uno lo mencionabas, que es el digamos, manejo de caja de la empresa, digamos, el corporativo, y otro es el segmento más de inversor retail o inversor de patrimonio personal. Claro. En el caso de la empresa, yo creo que si bien las tasas actuales no son muy atractivas, o sea, hoy una LECAP está rindiendo una TNA de 22%, lo cual es básicamente 2% mensual, un poquito menos de 2% de TEM. Entonces yo diría,
en ese segmento, el carry, ¿cuándo te conviene? O sea, quedarte en pesos. Bueno, si vos, tu opción alternativa es acumular inventarios, o sea, comprar mercadería para tu negocio. Si vas a comprar mercadería, ahí creo que depende mucho del rubro, ¿no? Pues es lo que te decía, hay rubros que están muy afectados por la competencia importadora, entonces vos vas a comprar una mercadería que capaz en 2 o 3 meses no la vas a poder vender al mismo precio en dólares o en términos reales de lo que lo estás vendiendo hoy. Entonces por ahí, aunque sea poco el carry que tenés, tal vez te conviene. Claro. Si vos me decís, yo no estoy pensando en acumular mercadería porque no veo que voy a vender, bueno, ahí tal vez vale la pena pensar en armar una cartera de ONs o incluso comprar un bono del Tesoro al 2029. A mí me gusta más ley local porque creo que hay un spread ahí de legislación que está bueno para arbitrar, o por ahí algo un poco más largo, pensando en esto que por ahí puede pasar, de que es que Argentina salga a emitir algún bono en los próximos meses, o que mejore un poquito más el riesgo país. Eso te puede dar una compresión y, de nuevo, estás cubierto en dólares. Claro. En el segmento inversor yo creo que va más por el lado de, la verdad que seguir haciendo carry de acá a fin de año, yo creo particularmente que tiene más riesgos que beneficios. O sea, vos estás ganando 1%, 2% por mes en pesos, y si el tipo de cambio está fijo, 2% en dólares. Ahora, una variación de 2-3%, como la que vimos en los últimos días, tranquilamente puede comerte la ganancia que podés hacer en 1, 2, 3 meses. Claro. Entonces, me parece que hoy, como la tasa está tan finita, tan justa, ponerte a hacer carry 1 o 2 meses más tiene más riesgos que beneficios, ¿no? Mira, con muy poquita volatilidad del tipo de cambio, de nuevo, pensando en el escenario que comentaba al inicio, no estoy viendo un escenario disruptivo de tipo de cambio de acá a fin de año con las condiciones actuales, pero puede haber una suba, porque hoy, con el principio de solución en el Estrecho de Hormuz, con que el flujo que había entrado emergente se está yendo, viendo un poquito que el Banco Central está vendiendo cobertura, podés tener un movimiento del tipo de cambio de 3-4%. Y un movimiento de 3-4% para Argentina no es tanto, y menos en varios meses, pero con una tasa del 1,5-2% mensual, la verdad es que te come 2-3 meses de ganancias en un día que tengas esa volatilidad. Entonces, yo creo que por ahí vale la pena hoy reevaluar la estrategia de carry, ser más cauteloso y decir, che, ¿realmente quiero apostar a ganarme, no sé, un 4-5%, 6% en dólares de acá a fin de año? ¿O prefiero por ahí armarme una cartera de ON que, no sé, que rinda, que tenga una TIR de 6%, 5,5%, 6%, segura, y que bueno, si el tipo de cambio se mueve 3-4%, más los cupones que voy a cobrar, estoy cómodo. Claro. Yo creo que va más por ese lado. Estaríamos hablando también, digamos, un perfil, digamos, moderado a conservador, ¿no? Porque también ahí dentro de ese menú, si digamos, resolvés asumir más riesgo, también podés tomar CDR, por ejemplo, ¿no? 100%, irte por el lado de la equity. Ese sería el punto 3, que probablemente haya muchos timberos alrededor tuyo. Yo probablemente también iría por algo más agresivo. El tema con CDRs es que, digamos, hoy creo que un poquito me parece que tal vez puede haber un cambio respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Porque hasta ahora creo que con la narrativa de inteligencia artificial, me parece que había una idea de que todo lo vinculado a inteligencia artificial y a la infraestructura que eso tenía que ver, con chips, software, básicamente TSMS, Texas Instruments, semiconductores, Nvidia y bueno, las Magnificent Seven, o sea, las 7 magníficas. Había como una historia de bueno, ahí estaba el valor. Yo creo que hoy con este principio de resolución de conflicto, hay algo que a esas empresas las beneficia, que es, bueno, la baja en el costo de la energía, porque el grueso de esas empresas son muy intensivas en energía, y un costo de un petróleo a $100 les afectaba mucho su modelo de negocio. Hoy me parece que eso ayuda a que las valuaciones de esas empresas mejoren, pero hay dos problemas. Yo creo, por un lado, la expectativa de que finalmente la Fed tal vez no baje la tasa
afecta a las valuaciones de estas empresas por cómo se las evalúa normalmente. Y lo otro es que hoy me parece que hay un cambio en la historia de cómo estas empresas estaban financiando. Hasta hace poco la idea era, bueno, estas empresas se financian con equity. ¿Qué significa eso? Inversores que toman riesgo, que quieren invertir capital a riesgo en las empresas, 100%. No es una renta fija, es renta variable pura. Hoy, si vos mirás en los últimos 9 meses, estas empresas emitieron algo así como 65 mil millones de dólares de deuda para financiar infraestructura, básicamente data centers y infraestructura para desarrollar su negocio. Entonces, ahí ya no es solo la narrativa y que los inversores crean en esa narrativa, sino también es el costo de fondeo que tiene a renovar esa deuda. De nuevo, no veo un problema porque son empresas que ganan dinero, pero si lo que estamos viendo es que ahora para financiar el crecimiento hay que empezar a tomar deuda, eso les va a afectar más los flujos de caja y ahí es donde creo que puede haber un shift. Por eso, yo creo que hoy, si querés CDR, pensando en un escenario de normalización global, hoy agarrar un índice, agarrar un S&P creo que es un buen negocio. Y después, bueno, siempre podemos apuntar a estas, que se le dice growth companies, ya, claro, compañías de crecimiento, como puede ser Nvidia o Google, si se quiere. Pero bueno, de nuevo, yo creo que hoy hay un poco una pregunta más abierta respecto a cuánto recorrido le queda a esas empresas si la estrategia de crecimiento ahora pasa a tener más dependencia de deuda y no tanto de equity. Por último, te pregunto, y por ahí te pido también una pequeña síntesis, ¿no?, en la respuesta, es si ya se estuvo dando, digamos, alguna reinversión de lo que van a ser los vencimientos ahora de julio, tanto de vencimientos como de corte de cupón, dentro de la propia renta fija, y hacia dónde por ahí ustedes están observando o recomendando que se dé ese movimiento, probablemente de las ON que me mencionabas anteriormente, ¿no? Digo, en función de ir cambiando también la estrategia de inversión. Sí, de nuevo, ahí, digamos, para resumirlo, yo diría, dentro de la curva hard dólar soberana, a nosotros nos gusta por ahí más ponderar hoy ley local que ley extranjera. O sea, que si tenés por ahí un GD, rotar algún AL o AO o AN, cualquiera, está bueno porque hoy hay un spread de unos, sobre todo en el tramo medio de la curva, digamos, en el AO 29, hay un spread de casi 200 puntos, diría. Y en general ese spread está más cerca de 100, 120. Entonces, por ahí, en tramo medio de la curva hard dólar ley local, para mí hay valor para reinvertir, si se quiere. Y, digamos, algo más seguro es ir a una cartera de ONs, como decías, pero también, digamos, y pensando en que por ahí hay un público más, con un perfil de riesgo un poquito más marcado, la curva SER a mí también me gusta. La curva SER larga me parece que puede tener recorrido, sobre todo si Argentina tiene alguna emisión en los próximos meses o abre un poquito la ventana de mercado. Bueno, Patricio, te consumimos un montón de tiempo, te queremos agradecer mucho por esta participación en nuestro espacio, así que bueno, muchas gracias y fue un gusto. Igualmente, Alejandro, muchas gracias por el llamado y a la orden cuando quieras conversar. Bueno, excelente. Así cerramos el diálogo y este episodio de Sentido Económico con Patricio Larroulet, economista, jefe de economía de la consultora Alquimia aquí en Argentina. Nosotros nos despedimos entonces hasta la próxima semana con Sentido Económico.